bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino a la Cumbre. Ya nos vamos acercando al final de esta segunda edición de Camino a la Cumbre. Hemos ido tocando distintos temas durante los capítulos anteriores. Están disponibles para quienes quieran escucharlos, por supuesto. Pero hoy tenemos un espacio para poder imaginar, para poder proyectar, todo desde una base muy bien fundamentada. Antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, les recuerdo que puedan visitar nuestra página web cumbreplateada.cl para sacar su entrada gratuita al evento que nos reunimos el 16 y 17 de octubre de 2025. Ahí nos vamos a encontrar en la cumbre y por eso hemos estado construyendo este camino paso a paso en cada capítulo. Bien, les presento entonces a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Verónica Díaz, quien es directora del Hub de Políticas Públicas y Escenarios Futuros de la Fundación Encuentros del Futuro y coordinadora del proyecto Proyecta Chile 2050. Desde esta posición lidera el diseño y articulación de una visión de largo plazo para Chile, integrando ciencia, política y ciudadanía en un diálogo para anticipar los desafíos sociales, ambientales y tecnológicos del país. Muy bienvenida, Verónica. ¿Cómo llegas hoy? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniela. Llego desafiada, feliz, entusiasmada con esto que se ha ido armando a través de los años de la Cumbre Plateada. La vengo siguiendo hace bastante tiempo. Me tocó participar el año pasado y ver la fuerza que tiene y lo que está movilizando. Así que nada, solamente muy agradecida de la invitación. Vamos a ser parte también de la cumbre con un panel donde queremos hablar un poco de futuro. Y llego así, contenta, desafiada y feliz. Qué buenas palabras. Bueno, Verónica, cuéntanos, ¿cómo imaginas un Chile que se haya preparado bien para un envejecer, ¿no? Hemos igual aquí abordado las distintas temáticas que nos parecen interesantes, desde la innovación, con productos y servicios, como temas de trabajo, la inserción y la mantención de personas mayores. Pero si pensamos en que hemos conversado mucho de esto, ¿no? Ya hay varios años que se han relevado estos temas. Pero para un 2050, para un futuro mucho más distante, ¿qué deberíamos ver en Chile? Sí, a ver, yo creo que eso tiene varias capas. Lo primero es entender la tendencia del mismo sector, del mismo tema. Entonces, lo primero es que estamos viviendo en un Chile que está envejeciendo, con cosas, con buenos indicadores, en el sentido de que hoy día la edad promedio, o sea, la edad de envejecimiento o la expectativa de vida está en los 81,8 años, casi 82 años, lo que es súper relevante porque, o sea, quiere decir que estamos consiguiendo también llegar a vivir, ojalá con una mejor calidad de vida, periodos más largos. Pero lo segundo también es que tenemos una crisis en natalidad. Entonces, es una población que está envejeciendo. Uno, porque estamos viviendo más tiempo, y segundo, porque está cambiando un poco la pirámide como la conocíamos de mayor gente joven. La tasa de reemplazo, hace poco el INE sacó cifras bien alarmantes, que en el 2050, que es el año al que nosotros estamos proyectando, van a haber alrededor de 176 adultos mayores de 65 años por cada 100 jóvenes menores de 15 años. Entonces, es bien drástico, y comparado con, no sé, yo soy de la generación del 89, voy a decir 90, pero de esa generación en que uno veía que había una mayoría mucho más joven, y que la gente mayor era esta pirámide como la conocemos. Entonces, lo primero es entender la tendencia del mismo sector, cómo está cambiando. Lo segundo es otras tendencias que van a afectar. O sea, esto ya nos moviliza en cómo nos vamos organizando, porque nos vamos a tener que organizar distinto. Pero lo segundo es, hay otras tendencias que juegan con esto, porque vivimos en un mundo interconectado, interdependiente, donde juega el cambio climático y las condiciones van a cambiar. A las que nos vamos a ver enfrentados como sociedad completa, la inteligencia artificial, la tecnología, en el buen y en el mal sentido. Todo lo que nos está asustando es real, o sea, el desafío real del trabajo, del aprendizaje, de cómo nos adaptamos, de cuánta agencia vamos a tener con respecto a eso, pero también en el sentido de cómo la tecnología nos va ayudando también a navegar este nuevo escenario. Claro. El cambio continuo, ¿no?
el cambio es continuo, nos vamos a tener que adaptar y por último, para terminar un poco más arriba y no con todos estos datos, en un 2050 como debiese ser, si nos estamos preparando en un escenario que sea mucho más transformador, nosotros debiésemos tener una gobernanza y una institución que entienda que esto es un cambio estructural, que es capaz de estar previéndolo y anteponiéndose constantemente y no solamente reaccionando, territorios que reconocen también esta nueva realidad, desde la cultura y desde el trabajo, desde la economía plateada, que hablamos mucho acá, es una cultura donde nosotros reconocemos el valor, y esto no es solamente un desafío, un problema, cifras y datos, sino que vemos el valor que hay ahí, somos capaces de generar esta relación más intergeneracional, y por último, con un sistema de cuidados, que es muy relevante, apto para hacerse cargo también de el valor que esto conlleva y del desafío. Claro. Y ahí pensando, porque son hartas aristas que en el fondo uno puede pensar que van a cambiar hasta que llega el momento en que lo veamos y que efectivamente revisemos como realmente qué es lo que sucedió, ¿no? Sí. Pero en estas mismas proyecciones y en todas estas aristas que uno ya puede prever que efectivamente van a verse afectadas, que van a mutar con el tiempo, con el paso de los años, ¿cuáles podrían ser quizás los primeros pasos que deberíamos estar tomando hoy para asegurar que ese futuro sea dentro de lo mejor posible, ¿no? Sí, a ver, yo creo que lo primero tiene que ver mucho con la institucionalidad, y algo que me gusta mucho a mí porque el proyecto que estamos armando que tiene que ver con una institucionalidad que es capaz de basarse en datos y en ciencia. Y por lo tanto es una institucionalidad, nosotros necesitamos nuevos marcos que sean vinculantes con estas nuevas estructuras del envejecimiento, pero que sean capaces de primero instaurar un observatorio. Nosotros necesitamos sé que la Universidad Católica, por ejemplo, cuenta con un observatorio de la vejez, pero necesitamos evidencia longitudinal de lo que está pasando. Hoy día hay poca evidencia, hay poca innovación con respecto al tema, porque también tenemos poco conocimiento científico de cómo se vienen estos cambios, y por lo tanto, lo primero es una institucionalidad más fuerte, más interconectada en sus distintas capas, desde el legislativo, capaz de proponer nuevas leyes, capaz de ir armando una nueva cancha, hasta gobiernos mucho más locales que sean capaces de implementar y de ir construyendo ciudades más amigables, más valoradoras de este nuevo escenario. Y por lo tanto tiene todo que ver con un tema muy institucional basado en datos que nos permitan ir anticipándonos a este futuro. Lo segundo es un tema cultural, hay que cambiar una narrativa, y es una narrativa que nos afecta y nos va a afectar a todos. Estamos en un planeta que necesita que, más que nunca, estemos constantemente adaptándonos, cambiando, aprendiendo y por lo tanto valorando también los distintos saberes y conocimientos que hay en nuestras distintas etapas de la vida. Y por lo tanto, entonces, primero, una institucionalidad. Segundo, un relato que acompañe a este nuevo escenario que se nos viene, y que no sea asistencialista, que sea mucho más activo, que sea mucho más integrador, que en verdad la esencia está en saber valorar lo que trae esta nueva perspectiva. Y por último, el tema del cuidado, que va a ser fundamental. O sea, nada de esto se va a sostener. Los datos nos van a ayudar obviamente a ir generando mayor conciencia sobre eso, pero nada de esto se va a sostener sin una economía del cuidado y sin una economía que también reconozca los cambios que vamos a tener que hacer como sociedad para hacernos cargo de ese futuro. Claro, qué importante ahí la interconexión, ¿no? De que todo al final trabaja en conjunto. No podemos plantear una solución que solamente nazca desde la persona individual, de la misma forma que no se puede plantear solamente una solución que nazca desde las gobernanzas, sino que tiene que ser sí o sí involucrado todo en conjunto. Y ahí pensando, bueno, como en acciones concretas en el cómo ir combatiendo también estas ideas quizás preconcebidas, que aquí extensamente ha salido este tema, ¿no? Porque yo creo que uno de los malestares que sostiene todas las brechas, todo lo que estamos tratando de derrumbar y cambiar. Fuera de asistir a la cumbre plateada, por supuesto, ¿qué pueden hacer quizás en el día a día la persona que se está involucrando en estos temas como para tomar esos caminos de decir, ok, de aquí en adelante quiero este futuro de Chile 2050 más positivo, más interconectado? No, lo primero es asistir a la cumbre.
todas maneras. Lo segundo, yo creo que tiene que ver con involucrarse. Creo que tiene varias cosas. Nosotros en la Fundación trabajamos como con tres grandes conceptos, que es como referencia, incidencia y transferencia. Yo creo que las personas también tienen que es un buen triángulo para aproximarse a cómo uno se va vinculando con ciertos temas que va entendiendo que son relevantes. Entonces, lo primero es referencia, es la información, es promover información que nos permita, desde una narrativa que hace sentido, comenzar a hablar sobre estos temas. Lo segundo es incidencia, porque no solamente necesitamos informar, hoy día vivimos en una sociedad que es muy de la información, nuestras mismas redes sociales, lo que podemos hacer, que es un poder y una responsabilidad gigante, pero sin una participación activa es muy difícil. Y en la participación está la Cumbre Plateada. En la participación, ahí mismo también nos vamos a ir dando cuenta que hay distintos espacios y distintas iniciativas desde donde cada uno se puede ir vinculando. Claro. El mismo Proyecta Chile 2050 está en una primera etapa donde hemos ido trabajando con expertos, pero que ahora viene una alta participación ciudadana, y donde algo que a nosotros nos importa mucho es que sea intergeneracional. Claro. Entonces, por lo tanto, hay un tema de participación. Y por último es en la transferencia. O sea, yo creo que somos todos creativos, somos todos emprendedores, todos tenemos la capacidad, inclusive a veces con mucha adversidad, de proponer soluciones. Y de ir por esas soluciones o de sumarse a soluciones que estén implementando otros. Y por lo tanto, yo creo que la forma de vincularse con esta transformación estructural que viene es desde ahí. Uno, necesitamos comenzar a hablarlo, necesitamos dialogar sobre esto, que también es un tema, cuánto estamos dialogando sobre distintas cosas, ir poniéndolo cada vez más en la agenda. Segundo, vincularse e incidir, estar acceder a los espacios de participación que hay hoy disponibles. Y tercero, transferir en términos de sumarse también a los proyectos, de pensar en soluciones. Claro. Estaba pensando como ejemplo muy cortito, de repente a la gente no le gusta contestar encuestas, pero son muy importantes muchas veces para poder levantar datos, ¿no? Y que desde ahí esos datos se lleven a algo más concreto. Pero el simple hecho de repente, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, o incluso las encuestas que tienden a ser más lateras, ya un poquito más largas, igual sirven mucho para todos los segmentos, ¿no? Estas encuestas generales. Y ahí, pensando en tu experiencia también, de que has vinculado todo lo que tiene que ver con ciencia, política, datos, números y temas más sociales, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo ves? Porque siento que igual ahí aparecen ciertos desafíos y ciertas oportunidades que al resto nos puede costar ver. Sí. A ver, claro, hay cosas que hoy día también estamos en una sociedad que el tiempo parece como un recurso más valioso que el oro y que el litio y que todo lo que podemos ir viendo como parte de nuestros recursos. Pero efectivamente, que nosotros seamos capaces de participar de ese tipo de cosas, de responder a los datos, de participar de los censos, de ir revisando estas encuestas, nos ayuda a diseñar mejores políticas. E incluso para tener más tiempo después, claro. para ir mejorando, vamos a necesitar mejores políticas, y por lo tanto, lo primero es una invitación a eso. Segundo, creo que hay que valorar que hay un espíritu bastante altruista en Chile. Yo creo que uno está acostumbrado en los medios, sobre todo ahora, a ver un escenario más distópico de lo que viene. Sí. Y lo que nosotros estamos viviendo en Proyecta Chile 2050 creo que es un espacio de bastante esperanza. No necesariamente por los diagnósticos que comienzan a salir de muchas de las mesas de expertos con las que nosotros trabajamos. Nosotros estamos trabajando alrededor de 20 mesas en distintos temas que creemos que son estratégicos para el futuro de Chile. Y que incluye a más de 2.000 expertos. Y son expertos que en verdad tienen agendas muy acotadas, pero que se suman con nosotros. Y muchos de ellos que quizás en el 2050, por más que tengamos buenas proyecciones de la esperanza de vida, quizás ni siquiera van a estar, pero sí van a estar generaciones que ellos promueven que vivan mejor de lo que ellos están viviendo hoy día. Claro. Entonces creo que ahí hay un tema de qué es lo que estoy viendo yo en Chile,
es que por un lado hay muchos relatos de polarización, muchos relatos de fake news, de odio, de todo lo que nos está angustiando como sociedad, porque hay muchos cambios pasando. Hace un rato hablábamos del cambio climático y como chuta el calor que hace hoy día cuando no debiese hacer tanto calor. Pero hay gente que está entregando su tiempo de forma gratuita, desinteresada, para construir un mayor futuro y dispuesto a abrirse a opiniones muy diversas. Claro. Nosotros tenemos mesas, por ejemplo, de medio ambiente, donde tengo a alguien de la industria forestal conversando con alguien del mundo de la conservación y diciendo cosas como el futuro puede ser forestal, pero sostenible. Entonces, solamente volviendo un poco a tu pregunta, es en lo que yo estoy viendo, uno es que hay esperanza, dos es que esa esperanza igual necesita estos espacios de trabajo. Hay mesas también, por ejemplo, como la que tenemos, la misma mesa de demografía, donde estamos tratando temas de envejecimiento, o la mesa de cultura. Nosotros estamos viendo que también muchos de los expertos que están participando están buscando esos espacios. Y necesitamos ir abriéndolos, pero necesitamos ir conectándolos también, que eso es súper importante. No seguir trabajando como islas, sino que ir en lo posible tejiendo cada vez más puente entre las distintas iniciativas que se ponen al servicio de una solución, identificar los que están en esa misma solución y tejer los puentes para darle amplitud. Necesitamos amplificar las soluciones porque los desafíos están aumentando en escala y en velocidad y necesitamos que las soluciones superen ese paso y esa dimensión. Sí, estaba pensando también en esto, como que las soluciones no solamente pueden quedar en las ideas, tenemos que también empezar de repente allá a probar con ciertas acciones para ir también construyendo en esa marcha, porque muchas veces tenemos como la idea perfecta, pero una vez que se aplica o se empiezan a hacer acciones a ella, nos damos cuenta que no era tan perfecta, ¿no? Sí. También quería como ver desde tu punto de vista qué elementos enriquecen estos espacios de trabajo, porque entiendo que igual el tiempo es importante, ¿no? Quizás la diversidad. ¿Qué otros elementos ahí tú ves como clave en estos espacios? Sí. A ver, yo creo que nosotros también en Proyecta Chile, que es como desde el lugar donde estoy hablando y desde el Hub de Políticas Públicas, nosotros igual hemos identificado cosas que para nosotros son criterios que buscamos aplicar en cada una de nuestras mesas y en parte del trabajo que estamos haciendo. Lo primero es transversalidad, y es una transversalidad generacional. Tienen que haber miradas con distintas experiencias. Segundo es el territorio. Necesitamos descentralizar y acá hay unas experiencias, hay unas vocaciones territoriales que traen un valor único cuando tú eres capaz de juntarlas. Lo segundo es una diversidad de miradas, o sea, si no somos capaces de salir de nuestras miradas más ideológicas, más del mundo de las ideas y mezclarlas, las soluciones no son sostenibles. Claro. Y eso es bastante crítico porque en el fondo, claro, yo siempre me acuerdo de este ejercicio que alguien decía como hay un cilindro y el que está mirando por el lado de la esfera ve un círculo en la sombra y el que está mirando por el lado lateral ve un rectángulo. Claro. Entonces son dos miradas que están bien. Si cada uno defiende lo que ve, es su verdad. Pero la verdad es que depende mucho de tu punto de vista. Entonces, si no somos capaces de juntar esos puntos de vista desde el inicio, lo que nos va a pasar es que cuando comencemos a avanzar, específicamente va a pasar lo que dijiste tú, de que pensamos que la solución estaba bien porque pintaba bien desde este punto de vista, pero cuando la llevamos al otro, va a empezar a chocar y por lo tanto no se hace sostenible. Y lo tercero es la diversidad de sectores, obviamente. Necesitamos a la academia porque tiene la evidencia y tiene los datos. Claro. Necesitamos a la ciudadanía porque tienen la experiencia. Necesitamos a los técnicos porque tienen la experiencia. Necesitamos al mundo político y al mundo público porque son los que nos van a permitir efectivamente entender cómo podemos ir cambiando las reglas del juego y cómo podemos ir generando los marcos que acompañen a todo lo que vayamos viendo. Y necesitamos al mundo privado porque ahí hay creatividad, ahí hay agilidad, ahí hay gran parte de los recursos. Y no los quiero poner como parte de uno de estos mundos al mundo cultural,
y al mundo de los medios y al mundo de la comunicación y de la narrativa, porque en verdad lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de armar relatos que hagan sentido y necesitamos construir mejores relatos. Sí, estoy muy de acuerdo. Creo, realmente no lo podrías haber dicho mejor, como ese resumen de la importancia del trabajar en conjunto y qué sectores tienen que estar sí o sí presentes y de qué forma se articula también esta conexión para generar mejores respuestas, para generar mejores caminos, ¿no? En esta construcción de sociedad en la que estamos. Es un poco lo mismo que también intenta hacer la cumbre en el fondo, de poder articular a estas 4 hélices que son todos estos sectores para poder ir conversando y no solamente dejarlo en la conversación, sino que llevarlo a algo más concreto. ¿Qué estamos haciendo en el día de hoy que puede funcionar a futuro? Y en eso me planteaba como la siguiente duda, porque siempre tratamos de ver de lo que estamos haciendo ahora para hacer a futuro, pero ¿qué es lo que quizás ya hemos implementado que años anteriores se veía como algo, una idea nomás, y que vemos ahora como una buena solución, que ya lo estemos implementando? ¿Qué has visto tú quizás en esta mirada también de la construcción de Chile, de levantar estos temas de cambio generacional, del cambio poblacional, ¿no? Respecto a lo que antes se pensaba impensable y ahora nos hemos ido preparando un poco, quizás en falta, pero ya igual hemos visto un poco más de consecuencias, de beneficios. Sí. A ver, yo creo que hay una parte de que nos falta. O sea, creo que todavía estamos al debe y creo que nos vamos a tener que apurar bastante. Sí. Creo que hay cosas que se han ido generando dentro de los mismos centros de estudio, dentro de la academia, están empezando a surgir observatorios, como antes señalábamos, el de la Católica, que creo que es importante porque como esto va a ser un cambio estructural, necesitamos empezar a mirar esos datos, necesitamos empezar a cruzarlo y necesitamos empezar a generar esos espacios. Entonces, hay un avance en el sentido de que al menos nos estamos empiezan a aparecer luces de que estamos viendo que esto es necesario y que necesitamos comenzar a observarlo. Lo segundo tiene que ver con los ecosistemas que se han ido generando. Yo me acuerdo, creo que como del 2016, en el mundo privado, como en este ecosistema de innovación social, que Chile tiene y ha tenido un ecosistema de innovación social bastante rico. Sí. Se comenzó a pensar en soluciones y salió Travesía 100, ya salió la Cumbre Plateada, y han ido surgiendo desde la caja Los Andes han ido haciendo como varios concursos y hackatones para empezar a hablar de estos temas. Hay tecnologías que están empezando a salir orientadas a esto y que también nos permiten ver cómo ponerlo en valor. Claro. Creo que es un ecosistema que le permite a las personas, uno, participar y dos, ir cambiando ese relato. Y tercero, creo que quizás estamos un poco más al debe en términos de políticas todavía que acompañen y que acompañen de una manera que no sea asistencialista, claro. Pero creo que al menos sí se está empezando a tocar el tema en términos desde las pensiones hasta territorio, hasta cómo vamos generando ecosistemas resilientes también que vayan haciéndose cargo de estas cosas, pero yo te diría que al menos yo donde veo el mayor valor todavía es en esto de que estamos empezando a entender que necesitamos mirar a este fenómeno, sí. Y que están empezando a surgir estos observatorios, y segundo que hay un ecosistema bien ágil que se ha ido articulando y que le da también espacio a las personas mayores, ya esta intergeneracionalidad, de ir pensando desde ya en soluciones de alguna forma mucho más ágil y codiseñada. Porque sí. Al final todos, o sea, hemos visto los estragos de los que no están sí. involucrados necesariamente o a quienes no les afecta diseñar sin tener en cuenta la voz para quienes se está diseñando. Entonces, sí. Toda la razón. Y ya, bueno, para ir cerrando, me queda la última pregunta, nomás que encuentro tan interesante, porque, ¿verdad? Seguiría conversando. Pero, pensando en la gente que ya está en posiciones de decisión, ¿qué les podrías recomendar para que no solamente se queden con decisiones que afecten el corto plazo, sino que también puedan integrar esta mirada a largo plazo? A ver, yo creo que en términos de decisión,
hay que hacer muy bien el match entre lo que viene con la disrupción tecnológica Mm. y lo que está pasando con esta transformación estructural. Yo creo que ahí hay una clave. Uno es como, esto es una transformación estructural, y por lo tanto necesita de un marco, necesita de una política nacional, necesita de la interconexión entre todos los ministerios, porque no es una causa o un problema aislado, sino que es un cambio en la forma en cómo nosotros nos vamos a tener que organizar. Si lo pensáis, yo siempre pienso como en esto de la pirámide, cómo era hace 20, 30 años, que en verdad teníamos una pirámide muy distinta a la que se está generando hoy día, y que uno lo ve, por ejemplo, en el mundo de la empresa, que había una estructura que tú decías como los jóvenes, que están recién entrando, que son más juniors. Era la fuerza laboral, es ¿no? la fuerza laboral, y hacia arriba vas generando esta pirámide de la experiencia. Eso va a cambiar. Entonces, ¿cómo nos organizamos para una sociedad que va a tener, que va a ser totalmente distinta y que no está de paso, sino que viene un poco como a quedarse? Entonces, lo primero es entender que esto es una transformación estructural. Lo segundo es esta tendencia que viene, que hay muchas tendencias que van a afectar ese futuro, pero que creo que hay una que es muy disruptiva y que se está hablando de una nueva era, que es esta era tecnológica y que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero también tiene que ver con la nanotecnología, con la modificación, con la secuenciación genética, con un montón de cosas que va a traer desafíos, y que vamos a necesitar alfabetizarnos un poco en el futuro todos, de manera como bien transversal en las distintas generaciones, pero dado este cambio en la estructura, con un foco muy importante en la población mayor, pero también integrándolo en dónde van a estar las soluciones. Entonces hoy día quizás, por ejemplo, en términos de salud, que se nos va a venir un desafío importante en términos del cuidado, de todas maneras vamos a poder hacer cosas distintas que en el pasado no habíamos podido hacer. La inteligencia artificial nos va a poder ayudar a encontrar soluciones mucho más interconectadas. Los dispositivos que tenemos hoy día nos van a permitir una mirada de salud que no es solamente reactiva, o de lo que se habla mucho y que obviamente tiene que existir, que es como más se me fue la como palabra. para prevenir, ¿o no? Prevenir, sino que puede ser predictiva. O sea, que para mí eso es como súper interesante, porque pasamos solamente de lo preventivo, que es como, oye, comamos bien, hagamos todo esto, a quizás podemos con los mismos relojes inteligentes o con la misma secuenciación genética ir entendiendo si tú tienes un gen que es reactivo o que se puede activar en términos de cáncer, diabetes, y anteponernos para generar ecosistemas que no hagan que tú tengas que llegar a esas condiciones. Entonces, solamente hacia ese futuro creo que hay oportunidades para los tomadores de decisiones importantes. Mirar estas dos variables: uno, que es una transformación estructural, y dos, que viene una disrupción que va a traer oportunidades y desafíos, pero que si somos capaces de ir anteponiéndonos, y por eso es tan importante tener observatorios de datos, porque nos permiten anteponernos a escenarios, y por eso también es muy importante tener una cultura, porque los datos te van a dar una mirada de lo que tú puedes hacer, y la cultura el contexto de dónde hacerlo. Es el contexto donde hacerlo, y también es un mundo mucho más creativo que a veces te va a permitir ficcionar en cosas que tú ni siquiera te estabas imaginando. Entonces creo que ahí también hay algo que es como súper importante para un tomador de decisión: la tendencia, los cambios disruptivos, la tendencia con los datos, y esta mirada más a la ficción, que a veces se anticipa mucho, y que es cosa, todos vemos películas o series del pasado y hemos visto Black Mirror y decimos como, chuta, acá había algo y alguien lo estaba anticipando, y ahora no parece tan loco, más, No, bueno, solamente me queda agradecerte, Verónica. Creo que ha sido muy muy interesante la discusión. Es un tema que también me gusta mucho, porque uno puede proyectar, puede pensar, puede imaginar cómo queremos ver las cosas a futuro. Y por todo lo que has conversado, me quedo con esta idea de que estamos ahí a la mitad del camino.
hay que ponerle un poquito más como de fuerza a lo que nos queda de este tramo hacia el futuro, pero que hay que hacerlo en conjunto. Así que bueno, con eso agradecerte, ya voy a dar el cierre. Creo que aquí todos los que están escuchando quizás quisieran seguir conversando, seguir escuchando estos temas. Así que la invitación está a que sigamos estas discusiones, pero ya el 16 y 17 de octubre en la Cumbre Plateada. Más allá de eso, los dejo invitados a que puedan seguir las redes sociales de Senior Lab UC. Pueden revisar todas nuestras actividades, el contenido, revisar las distintas invitaciones que vienen para más a futuro. Así que con eso, muchísimas gracias por sintonizar este capítulo y nos vemos en el siguiente.